Bien, buenos días, hasta segundo día de la Expo Chile Agrícola. Mi nombre es Víctor Rivera, soy parte de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, ¿ya?, del Ministerio de Agricultura, y nosotros nos encargamos de poder coordinar lo que denominamos el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, que está compuesto por muchas instituciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, y todos aquellos actores que tienen que ver con alimentos y que se encargan y que es muy importante para ellos también encargarse de la inocuidad alimentaria, ¿sí? Porque la inocuidad alimentaria es responsabilidad de todos. Vamos a ver por qué. Bien, primero partiendo, ¿qué es la inocuidad alimentaria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inocuidad alimentaria? Es la garantía de que un alimento no le va a causar daño al que lo consume. Eso es lo principal, ¿sí? Todas las acciones que podamos hacer para que el alimento no se contamine y no produzca algún daño a la persona que lo consume es parte de la inocuidad alimentaria. Si comemos un alimento que no esté inocuo, lógicamente nos vamos a enfermar o puede producir algún daño en nosotros, ¿sí? Y eso se denomina enfermedades transmitidas por los alimentos. Primer concepto que vamos a tratar hoy día. ¿Ven? Ahí el joven, como se comió algo que no estaba bueno, que estaba contaminado, y le dio algún dolor de guata o alguna enfermedad. ¿Sí? Existen más de 200 enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos, ¿sí? Y algunas las hemos conocido, las han escuchado en algún lado, entre ellas la del cólera, la hepatitis A, la salmonelosis, la fiebre tifoidea, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de prevenirla? Llevando a cabo acciones que nos permitan asegurar la inocuidad. Vamos a diferenciarlo de algunos conceptos que generalmente se hablan, ¿cierto? Generalmente la gente habla de seguridad de alimentos. La seguridad de alimentos tiene que ver con otra cosa, pero incluye la inocuidad. La seguridad de alimentos es cuando todas las personas tienen acceso a alimentos de carácter nutritivo, inocuos, por supuesto, suficientes y que satisfacen sus necesidades, ¿sí? O sea, cómo la gente, en definitiva, accede a los alimentos. Y la calidad alimentaria, que también suele confundirse, la calidad alimentaria tiene que ver con atributos de los alimentos, atributos que se desean, ¿sí? Es un carácter más subjetivo. Podemos tener atributos positivos, como los valores nutricionales, el color, el aroma, cosas que nos gustan de los alimentos, o atributos negativos, cuando los alimentos están descompuestos, por ejemplo, ¿sí? O de coloración, mal olor. Generalmente los alimentos descompuestos puede que no sea un problema de inocuidad, ¿sí? No son las mismas bacterias que actúan. ¿Y por qué nos preocupa tanto la inocuidad? Porque hay las bacterias que en general enferman, los que denominamos patógenos, muchas veces no alteran la característica de los alimentos. No los dejan con mal olor, no se ven a simple vista, deformación en el alimento o otras cosas que podamos atribuir a estas bacterias. Por eso es tan importante, ¿sí? Y cuando hablamos de peligros, hablamos de cosas que podrían contaminar los alimentos, cosas que podrían generar un alimento no inocuo, ¿sí? Los peligros son físicos, químicos, biológicos y nutricionales. El público. Peligro físico. ¿Conocen algún peligro físico? ¿O algo que podamos denominar peligro físico? Un alambre, por ejemplo, ¿no es cierto? Algo que podría estar en el alimento, objetos extraños que podrían hacer daño a las vías digestivas, por ejemplo, ¿sí? Por eso es tan importante y muchas de las normativas dicen que tengamos protegidas las luces, ¿ya? Podría reventar una ampolleta, caer vidrio sobre el alimento que estamos preparando y eso podría generar un daño a los consumidores. Peligros químicos. Peligros químicos. Pesticidas, por ejemplo. ¿Bien? Utilizados de mala manera, residuos de productos químicos, detergentes de la limpieza, de los programas de limpieza, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, las toxinas marinas, en la famosa marea roja, etc. Peligros biológicos, bacterias, las que más conocemos, ¿no es cierto? Bacterias, virus, parásitos, que se encuentran en todos lados, que pueden contaminar los alimentos, y las personas que manipulan son una gran fuente de contaminación sobre estos peligros biológicos. Y hoy día también hablamos de un nuevo peligro, yo le puse peligro, pero es algo que es de preocupación y que por eso el Ministerio de Salud también ha fomentado políticas y leyes para informar a los consumidores sobre esta nueva forma, ¿no es cierto?, de peligros que podemos encontrar, que es los altos nutrientes críticos de algunos alimentos y la mala alimentación de la población. Es por eso que hoy día está la famosa ley de sellos, de los sellos negros, advirtiendo a la población para que puedan tomar mejores decisiones sobre su alimentación y en el día de mañana, en el futuro, no tengan enfermedades que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles, que son producto de la obesidad y producen enfermedades cardíacas y otro tipo. ¿Sí?
pero uno de los peligros que más nos preocupan son los peligros biológicos. ¿Sí? Las bacterias, en general, uno de los peligros biológicos, tienen una excelente capacidad de reproducción y pueden generar enfermedades muy graves a la salud. Por eso que nos preocupan tanto. Imagínense que las bacterias, ahí tenemos el gráfico, de las 12 del día, una bacteria, en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, puede crecer hasta las 7 de la tarde a 2 millones de bacterias. Se pueden reproducir incluso en 20 minutos. ¿Sí? Una bacteria en 20 minutos, imagínense. Y una bacteria nunca anda sola. Me imagino que andan varias, ¿no es cierto?, que pueden causar una gran multiplicación en los alimentos y causar problemas a la salud. Por eso son tan importantes. Si les damos las condiciones para que crezcan, pueden generar problemas. Este es un caso emblemático que hubo en Chile el 2008-2009, por ahí, que fue un caso de listeriosis presentada en quesos Brie, de la variedad Brie. No voy a decir la empresa, pero era una empresa que tenía incluso resguardos, tenía sistemas HACCP, tenía buenas prácticas implementadas. Sin embargo, por descuido, por descuidar el tema de la inocuidad, por hacer todo de manera rutinaria y no preocuparse de este tipo de patógenos, tuvieron problemas y esta bacteria bastante peligrosa porque causa, si bien no se presenta tantos casos, los casos que se presentan pueden ser graves, sobre todo en la gente inmunodeprimida. ¿Sí? Y causó problemas y muertes en personas y también abortos, porque también puede causar abortos. Sí, fue un caso bastante emblemático y que nos permitió también ver cómo estábamos haciendo las cosas en la producción de alimentos nacional. Impactos que pueden causar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, para los productores, pérdida de confianza, pérdida de ingresos, desprestigios, reclamos, devoluciones, sanciones regulatorias, etc. Ahí vemos cómo están cerrando un local y vemos cómo nuestro amigo Drake ya no quiere comprar ese queso porque probablemente le causó alguna enfermedad. ¿Sí? Para el consumidor, costos médicos, ausentismo, pero incluso, y lo más grave, que puede llegar a la muerte. Pueden haber enfermedades que produzcan la muerte. ¿Sí? Por eso nos preocupa tanto este tema. ¿Quién es responsable de la inocuidad alimentaria? Toda la cadena. ¿Ya? Desde los productores primarios, los productores agrícolas, los distribuidores, los consumidores también, pensando que el 80% de la enfermedad transmitida por los alimentos sucede en los hogares, por mala conservación, por mala preparación de los alimentos, por no comer los alimentos que tienen que estar cocidos, bien cocidos. ¿Sí? El transporte también es súper importante porque todos los esfuerzos que hagamos en proteger que los alimentos no se contaminen en la producción pueden perderse por una mala condición de transporte. Por eso también es súper importante. Y por supuesto todas las instituciones que apoyan haciendo la fiscalización y el control de alimentos. Por eso hablamos de la inocuidad de los alimentos, debe tener un enfoque del campo o del mar a la mesa, durante toda la cadena alimentaria. La extracción, el transporte, la elaboración de alimentos, el almacenamiento, los envases que muchas veces se nos olvidan, ¿sí? Y a veces generamos malas condiciones de almacenamiento de los envases y después que hicimos todo bien, al igual que el transporte, hicimos todo bien, cuando envasamos los alimentos podemos volver a contaminarlos. Por eso son súper importantes. ¿Sí? El transporte, comercialización, almacenamiento y consumo. Y nos preocupa porque hay personas mucho más vulnerables a estas enfermedades. Probablemente una persona adulta con su sistema inmune en buen funcionamiento puede enfrentar estas enfermedades y estos patógenos de mejor manera. Sin embargo, hay personas más vulnerables como la tercera edad, que ya su sistema inmune está agotado, ya está con fatiga material. Las embarazadas, ¿no es cierto?, que también disminuyen su sistema inmune para proteger al feto, ¿ya? Y eso les puede generar ciertas enfermedades. Hay patógenos que afectan directamente al feto también. Enfermedades crónicas que también tienen disminuido su sistema inmune. Los niños que están desarrollando su sistema inmune, por lo tanto un sistema inmune inmaduro, los puede afectar de mayor manera. Y los turistas que muchas veces no están acostumbrados a los tipos de patógenos o cepas que tenemos en nuestro país. Igual cuando nosotros viajamos a otros países también podemos sufrir el mismo efecto por no estar acostumbrados a nuestro sistema inmune a ese tipo de patógenos. El origen de la contaminación puede venir de muchos lados, ¿sí? Por eso hay que estar alerta de todos estos temas. Del medio ambiente, de la tierra, del agua, de vectores, insectos, roedores, otros que pueden transmitir patógenos. Una gran fuente son los manipuladores de alimentos. Y por eso también el énfasis en capacitar y capacitar a estas personas que tienen una gran responsabilidad en la industria nunca es malo.
los animales enfermos, ¿no es cierto?, que podrían transmitir también por contaminación cruzada, ¿ya?, a través de las personas también, o de los instrumentos, o de las mismas materias primas patógenos y las materias primas, que nos permiten elaborar alimentos, y eso podría también transmitirse. ¿Sí? Para evitar la contaminación de los alimentos tenemos que hacer gestión de la inocuidad, y eso significa día a día estar preocupado de estos temas, día a día tener lo que se denominan buenas prácticas. ¿Sí? Y esto nos va a permitir tener una adecuada higiene de alimentos, ¿no es cierto?, que son todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y aptitud en todas las fases de la cadena. Y las buenas prácticas son las prácticas adecuadas durante el proceso de elaboración. ¿Sí? Desde la recepción de materias primas hasta la obtención del producto determinado. Bienvenidos a los que vienen llegando. ¿Sí? Estamos hablando de la inocuidad. ¿Sí? La condición para que los alimentos no se contaminen para que no hagan daño a los consumidores. ¿Ok? ¿Sí? Para eso tenemos que hacer lo que sale en pantalla, que son las buenas prácticas. Todos los pasos que puede hacer un productor, ya sea un productor agrícola en el campo o un productor de alimentos cuando los elabora, para evitar la contaminación de los alimentos. ¿Ya? Podemos dividir las buenas prácticas en buenas prácticas agrícolas, que son las que se hacen en el campo, ¿no es cierto?, con los animales, con los cultivos, y las buenas prácticas de manufactura, que son cuando ya estas materias primas se elaboran y se generan nuevos alimentos. ¿Sí? Las buenas prácticas deben ser procedimientos escritos que nos permitan hacer y repetir esto día a día. ¿Sí? Instrucciones claras para toda la gente que elabora alimentos. Y esto, una vez que se hace, una vez que se generan programas de limpieza, una vez que se generan formas de poder manejar la inocuidad, hay que generar registros. ¿Ya? Lo que no se registra nunca existió. ¿Sí? Esa es una buena frase. Si no se registra, no hay manera de demostrar que se hizo. Una persona que limpia, por ejemplo, si no registra y no chequea que efectivamente limpió esa zona donde se estaban elaborando alimentos, es imposible demostrar que lo hizo de manera adecuada. Por eso son tan importantes los registros. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de inocuidad alimentaria en la producción agrícola, en la producción en el campo. ¿Sí? ¿Qué nos preocupa? Por ejemplo, la contaminación química. Y ahí el buen uso de los agroquímicos que se usan para controlar las plagas debe ser adecuado, debe ser en base a la etiqueta. ¿Sí? Cosa de que no se generen residuos peligrosos en los alimentos o que en el largo plazo nos puedan hacer daño. También la contaminación microbiológica, que muchas veces se dejó de lado y no nos preocupamos de eso en la producción agrícola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos productos agrícolas se pueden consumir crudos. ¿Sí? Han comido, me imagino, frambuesas, melones, etcétera, etcétera, que uno los come crudos, los come sin un paso de cocción que pueda eliminar esas bacterias. ¿Sí? Por lo tanto, es súper importante que las buenas prácticas agrícolas también se preocupen de la contaminación microbiológica. En los cauces de agua, que estén limpios, con que se riega esa fruta, la manipulación que tiene después esa fruta en la cadena de distribución. ¿Sí? La contaminación microbiana en general es extremadamente difícil de remover de algunas frutas, porque tienen aberturas, tienen recovecos, ¿no es cierto?, donde esos patógenos, esas bacterias, podrían alojarse. ¿Sí? Y también es importante, por ejemplo, en el caso de los virus, la contaminación del agua o la manipulación que se hace de esa fruta una vez que se va a los canales de distribución. Y por supuesto también la contaminación física, que son todos aquellos elementos, alambres, pedazos de madera, cosas que podrían ir y que podrían afectar a las personas. ¿Sí? La fuente de contaminación puede venir de los productos agrícolas o pecuarios, puede venir de muchas fuentes. ¿Sí? De los humanos, del suelo, de los animales que hay en la granja, del agua, de los edificios, de los equipos, de las herramientas, etc. Y por eso también es bueno tener buenas prácticas de higiene. ¿Sí? Para la producción primaria agrícola existen aspectos normativos, no los vamos a ver en detalle, después esta presentación va a quedar disponible, pero hay que saber que también nos ponen ciertas reglas para producir. ¿Sí? Hay ciertos caracteres normativos que tenemos que cumplir sí o sí. Y ahí vemos algunos del Ministerio de Agricultura, algunos del Ministerio de Salud, de las condiciones sanitarias que deben tener los trabajadores en el campo, el Ministerio del Trabajo y Prevención Social, acerca de los accidentes y la enfermedad de los profesionales. ¿Sí? Como concepto clave, una persona que está enferma no debería manipular alimentos, ¿sí? Porque puede transmitir esa enfermedad a través de los alimentos a otra persona.
del Ministerio de Transporte acerca del transporte de los alimentos. Y de los productos fitosanitarios tenemos una gran cantidad de normativa, como pueden ver, que cualquier productor agrícola tiene que cumplir para asegurar la inocuidad de los productos cuando utilizan estos elementos que nos ayudan a controlar las plagas de las cosechas. ¿Sí? Y ahí pueden ver un sinnúmero de normativas que se tienen que cumplir cuando se aplican estos elementos. ¿Sí? Las aguas también tienen su normativa, ¿sí? Y también los productores se tienen que preocupar de que el agua sea de calidad para poder regar, ¿no es cierto?, estos cultivos. Bien, y las buenas prácticas agrícolas, esas acciones que tienen que hacer día a día los agricultores, son acciones recomendadas, ¿sí? Que se desean que los productores agrícolas puedan realizarlas para asegurar la inocuidad de los productos. ¿Sí? Estos son un conjunto de normas, recomendaciones técnicas voluntarias aplicables a la producción, precisamente transporte, orientada a cuidar la salud de los humanos, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias. Permite anticiparse a los riesgos, permite anticiparnos a que los alimentos se contaminen. ¿Sí? Una vez que ya tenemos un alimento contaminado, muy difícil remover esa contaminación. Dando garantía de ello a través de los registros. Siempre registrar lo que se hace bien. Y cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, hay un sinnúmero de acciones que podemos hacer en el campo, ¿no es cierto?, para asegurar que los alimentos no se contaminen. Las condiciones del riego, las condiciones del agua, como les decía, las condiciones de fertilización, el control de enfermedades, cómo hacen el manejo de las plagas, ¿ya? Cómo anticiparse al tema de las plagas, cómo utilizan de manera adecuada los productos agroquímicos que pueden llegar a ser muy tóxicos, y sobre todo para ellos también como trabajadores cuando los utilizan en el campo con las medidas de protección adecuadas. Proteger las fuentes de agua para que no se contaminen. ¿Sí? Ahí vemos una bomba y una tapa que protege esa fuente de agua subterránea. Señalética que permita tanto a los trabajadores como a personas anexas tener información sobre cuándo se aplican, por ejemplo, los productos agroquímicos. Trazabilidad, ¿sí? Poder seguir los alimentos desde que se producen a través de la cadena para ver de dónde es el origen de esos alimentos también es importante. También una herramienta que nos sirve para la inocuidad. Las condiciones cuando se cosechan, cuando se sacan, ¿no es cierto?, esos frutos o esas hortalizas, también es importante. Ven ahí una persona con toda su indumentaria, ¿sí?, cubriéndose el pelo, cubriéndose las manos con una correcta ropa, una ropa adecuada, para no contaminar esos alimentos que está sacando. Cuando se hace acopio de frutas o hortalizas en el huerto también, que estén protegidos, que no hayan plagas que puedan transmitir algunas bacterias. El material de embalaje, el almacenamiento, esos capachos que usan para poder sacar la fruta, por ejemplo, también limpios y que no transmitan patógenos. ¿Sí? Registro, muy importante, llevar cuadernos de campo y ir anotando las cosas que nosotros hacemos de manera adecuada. La aplicación de agroquímicos, los registros de limpieza, los registros del control de roedores, etcétera, etcétera. ¿Sí? La única forma de demostrar que nosotros estamos haciendo las cosas bien es a través de estos papelitos. A veces nos cuesta llevar registro, nos cuesta anotar, pero es súper importante realizarlo. ¿Sí? Otras buenas prácticas agrícolas recomendadas: el correcto uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. Ahí vemos una persona que tiene su bodega correctamente equipada, con señalética que informa que ahí se manejan productos tóxicos, ¿cierto?, bien cerrada, con inventario. También tiene ahí su indumentaria, sus guantes, sus mascarillas, su traje, ¿sí?, porque estos productos pueden ser muy tóxicos para aquel que los aplica. ¿Sí? También manejo de las aguas agrícolas. Cuando se van a aplicar productos fitosanitarios, poder usar agua potable para aplicarlos, si no, pues esa agua podría estar contaminada y estaríamos transmitiendo patógenos a través de estos productos hacia los cultivos. Animales en el predio, también importante, ¿cierto? Ahí vemos perritos que puede dejar sus deposiciones y a lo mejor esas deposiciones tocar la fruta o tocar las hortalizas, y eso después cuando vaya al consumidor podría contaminarse con algún patógeno. Entonces los productos que tengan rastros de fecas no deberían cosecharse, deberían dejarse en el campo. ¿Sí? Esas son buenas prácticas que pueden ir haciendo los agricultores para asegurar que los alimentos no se contaminen. El transporte, el control de vectores y plagas,
las medidas higiénicas del personal, la ropa, vemos ahí también la señorita cómo lleva sus capachos, tiene el pelo cubierto, ¿sí? Todo de buena manera. El transporte también muy importante, sobre todo cuando se transportan, ¿no es cierto?, productos de varias personas, también poder seguir la trazabilidad de qué campos viene cada una de esas cajas, ¿sí? Las instalaciones sanitarias en el campo, súper importante, ya sean instalaciones fijas, ¿no es cierto?, que no estén cerca de los cultivos, o instalaciones de ese tipo, instalaciones baños químicos, y que efectivamente las personas puedan usarlo y no vayan a cualquier lado a hacer sus necesidades, sobre todo en la época de cosecha. Súper importante capacitar a la gente. ¿Sí? Áreas de descanso para los trabajadores, áreas donde puedan comer, etcétera. ¿Sí? Evitar las aguas estancadas, evitar los roedores que podrían contaminar cuando almacenamos los productos, por ejemplo, y capacitación, ¿sí? A los trabajadores, cada vez que enfrenten esta labor. Cuando ya llevamos estas frutas, estas hortalizas a las plantas, ¿no es cierto?, plantas procesadoras, centros de acopio, ya súper importante contar con resolución sanitaria, contar con formalización, con las condiciones básicas para producir alimentos, ¿sí? Que puedan utilizar agua potable, que tengan una buena higiene, programas de limpieza y saneamiento, muy importantes, programas súper consistentes de limpieza y saneamiento, el material de embalaje también tiene que estar limpio, instalaciones para el lavado de bandejas, por ejemplo, con agua potable, ¿sí? Cuando se utilicen bandejas o bins o lo que sea donde lleven los productos agrícolas, control de roedores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Súper importante tener buenas prácticas durante toda la cadena. Y luego, una vez que cumplimos estas cosas voluntarias, que son las buenas prácticas agrícolas, también podríamos tener lo que se denominan certificaciones, que son agentes externos que nos certifican que nosotros estamos haciendo las cosas de manera adecuada, ¿sí? Y esto generalmente lo hacen los productores cuando se los pide un mercado, ¿sí? Es importante, los productores lo pueden aplicar cuando un mercado se lo exige, cuando un mercado quiere tener certeza de que los productos de ese productor, ¿no es cierto?, se elaboraron o se cultivaron de manera adecuada. Uno de los más conocidos que existe es la Global Gap. Es muy difundida en todo el mundo, ¿sí? Es un protocolo internacional y esto me permite demostrar en cultivos, la producción pecuaria o la acuicultura buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Esto genera un sistema de auditoría, van a ver el campo, van a ver que los registros, van a ver que efectivamente yo haya cumplido las cosas que dije que iba a hacer, ¿cierto? Con todo un protocolo, y si yo cumplo, me van a certificar. Y eso me va a permitir también demostrarle a mis clientes que yo cumplí con las buenas prácticas agrícolas. Otro tipo de certificaciones, por ejemplo, la producción primaria es la agricultura orgánica, que de eso nuestro país se encarga el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, ¿sí? Del Ministerio de Agricultura. Bien, ellos hacen la certificación de productos agrícolas orgánicos en Chile. Ya es una forma de producción, la agricultura orgánica, ¿sí? Basada en el respeto de los ciclos biológicos, incremento de la biodiversidad y la no dependencia de productos de origen sintético. Esta es una forma de producción que está libre de estos productos de origen sintético químico. Sin embargo, si uno opta por la agricultura tradicional, ¿no es cierto?, la agricultura que usa agroquímicos, de todas maneras tienes que ocuparlo de buena manera para que no genere residuos los productos, ¿sí? De las dos formas uno puede producir productos inocuos. Pero esta es una forma que demuestra que no usa este tipo de productos sintéticos, ¿sí? La certificación para pequeños agricultores la hace el SAC, ¿ya? Y para grandes agricultores la hacen entidades certificadoras que son acreditadas ante el SAC. ¿Sí? Una vez que cultivamos, que tenemos estas materias primas y que las vamos a llevar, ¿no es cierto?, a alguna industria, por ejemplo, para que procese alimentos, para que haga alimentos distintos, una mermelada, un queso, otro tipo de producto, ¿no es cierto?, tenemos los alimentos elaborados o procesados. Y ahí también es importante la inocuidad alimentaria, ¿sí? También es importante que los alimentos no se contaminen. ¿Qué pueden hacer las empresas que elaboran alimentos, que producen alimentos, ¿no es cierto?, transformados para asegurar la inocuidad? Primero que nada, la formalización, la resolución sanitaria, que es a veces un dolor de cabeza para los agricultores, pero que es súper importante que la puedan obtener porque esta nos genera las condiciones básicas de funcionamiento de una instalación de alimentos, ¿sí? Y luego de que tenemos ese permiso que nos permite
elaborar alimentos, ¿ya? Que lo otorga la Ceremis de Salud en cada una de las regiones. Después tenemos que día a día gestionar la inocuidad, que es algo de lo que estamos hablando. Día a día hacer pasos para asegurar que los alimentos no se van a contaminar, ¿sí? Y eso también está establecido en nuestra normativa. O sea, también los productores de alimentos lo tienen que cumplir porque existe una normativa, una regulación que los obliga a hacerlo. Y también es importante preocuparse hoy día de la información que le entregamos al consumidor, del etiquetado de los alimentos y de la calidad nutricional. Por eso también, desde que aparecieron esta ley de los sellos que alerta a la población sobre los alimentos con altos nutrientes críticos que nos pueden generar enfermedades de largo plazo, ¿sí? Es que también la industria se ha puesto las pilas en ir generando alimentos que puedan ser bajos en estos nutrientes para mejorar la alimentación de las personas y sobre todo de los niños. Esta ley está muy enfocada a los niños. También es importante estos temas cuando uno produce alimentos. ¿Sí? Estas son nuestras principales normativas, si bien hay otras. El Código Sanitario, que tiene que ver con todas las instalaciones, todas las condiciones que tienen las instalaciones de cualquier tipo, no solo alimentos, de las instalaciones de baño, de las condiciones sanitarias, ambientales y del medio ambiente, ¿sí? Para proteger la salud de las personas y el bienestar higiénico de los habitantes del país. Del Código Sanitario se deriva el Reglamento Sanitario. Y el Reglamento Sanitario es como la Biblia del productor de alimentos. Todas las cosas que tiene que hacer un productor de alimentos está ahí, ¿sí? Son todas las condiciones sanitarias que debe cumplir para la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, etc. ¿Sí? Todas las condiciones están ahí. Y en el título 1 uno puede encontrar las buenas prácticas de manufactura, que era algo que estábamos hablando, y que tienen que cumplirse. ¿Sí? Ven que el paso para obtener esta formalización, esta resolución sanitaria, no es tan sencillo siempre, ¿sí? Tengo que formalizar mi empresa ante el Servicio de Impuestos Internos por temas tributarios, tengo que después ir a sacar la patente comercial a la municipalidad, pero en la municipalidad me van a pedir que tenga la resolución sanitaria, que asegura las condiciones básicas para operar, sanitarias para operar una industria de alimentos. ¿Sí? Y eso a través de la Oficina de Acción Sanitaria o la Ceremis de Salud, tengo que completar este formulario con una serie de cosas que me piden, ¿sí? Pero una de las principales, y que también es un dolor de cabeza para los pequeños agricultores rurales, es agua potable y alcantarillado, ¿sí? Hay formas de generar soluciones de agua potable particulares para los agricultores, pero que muchas veces son costosas. ¿Sí? Entonces, eso es un dolor de cabeza, pero que aquí con gente de INDAP que está presente, hemos estado viendo cómo apoyar a los agricultores para que sea menos engorroso esta forma de producción. Para la gente en la zona urbana es más fácil, porque tienen el agua potable que viene de las empresas sanitarias o el alcantarillado de las ciudades. Pero la gente del campo es un poquito más complicado. ¿Sí? Y como ven, piden una serie de cosas que indican mis condiciones básicas de cómo voy a producir alimentos, desde los ingredientes, qué tipo de alimento voy a hacer, cómo es el plano de mi sala elaboradora, aunque sea una sala muy pequeñita, a una industria muy grande, lo mismo. ¿Sí? Sistemas de eliminación de desechos, cómo vamos a controlar la calidad sanitaria de los alimentos, etc. Y después me van a pedir también que implemente estas buenas prácticas de manufactura, que las vamos a ver. ¿Sí? Y remover inmediatamente un juicio establecido que es como que obtengo el permiso para producir alimentos y ya me olvido de la inocuidad. Ya produzco alimentos inocuos, ¿no es cierto? Y eso no es así. La inocuidad se maneja día a día, ¿sí? La resolución sanitaria son las condiciones básicas para poder elaborar alimentos, pero luego tengo que gestionar la inocuidad, tengo que día a día implementar prácticas en mi empresa. Y para eso vamos desde las BPM más básicas, de las buenas prácticas de manufactura más básicas, este conjunto de prácticas de buena elaboración, hasta formas de poder ordenar esas buenas prácticas, que las vamos a ver, y sistemas mucho más complicados como el HACCP, que son sistemas que requieren un poquito más de trabajo, un poquito más de registro y un equipo más grande para poder operarlo. Hasta las certificaciones privadas o voluntarias, ¿sí? Que también, si bien son voluntarias, me van a servir para poder demostrarle a los mercados aquí en el país o mercados de afuera que cumplo con estas buenas prácticas. ¿Por qué pasamos de
de preocuparnos de la contaminación de los productos a preocuparnos en verdad de cómo se producen antes, de manera preventiva. Porque, por ejemplo, acá tenemos 8 productos. Imaginemos que yo elaboré estos 8 productos y los tengo listos para venderlos. Y yo ahí me pregunto, ¿mi producto estará contaminado? Voy a revisar. Y tomo una muestra. Y la muestra me sale sin ni una bacteria, sin patógeno. ¿Sí? Me sale limpiecito. Digo, entonces toda mi producción puede que esté buena. Pero eso no es así. Como sabemos, los patógenos son de aparición esporádica. O sea, un manipulador de repente puede estar elaborando uno de estos productos, ¿ya? Y otro manipulador otro de estos productos, y justo ese manipulador estaba enfermo o generó contaminación cruzada, que es transportar bacterias de un lado a otro a través de las manos, de las herramientas que utilizan, y podría haber contaminado otro de los productos. ¿Sí? Y yo, por tomar una muestra, a lo mejor no consideré los otros productos y uno de esos sí estaba contaminado. Entonces, si bien es importante ir haciendo estos chequeos de mis productos, esta forma puede que nos saltemos productos que sí están contaminados. Por lo tanto, se opta no por revisar los productos, sino por ir atrás hacia la cadena, por ir cuando los procesamos, ¿sí? A través del control preventivo de esos peligros. ¿Dónde podría contaminarse el alimento y cómo lo prevenimos? Y esas son todas las buenas prácticas que podemos ver y todos los pasos que podemos hacer para controlar esos patógenos. Lavarse las manos, si el alimento es un alimento cocido, cocción a temperaturas adecuadas, ¿ya? Y todo eso controlarlo muy bien. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son todas las prácticas aplicadas de higiene orientadas a asegurar las condiciones básicas y favorables necesarias para la producción de alimentos inocuos, ¿sí? Y que están en conformidad con las leyes, lógicamente. Estas son las buenas prácticas de manufactura que están en el título 1 del Reglamento Sanitario de los Alimentos y tienen que ver con nuestra infraestructura, con nuestras instalaciones, que sean de paredes, ¿cierto?, lavables, lisas, los mesones, los pisos, que puedan ser lavables, que puedan ser de fácil limpieza y sanitización, cómo vamos a hacer los procesos de limpieza, los programas que tengamos para hacer esa limpieza de manera ordenada. Hablábamos al principio de generar instrucciones y generar registros para ver que esas instrucciones se cumplieron. Súper importante los programas de limpieza y sanitización. Control de plagas para evitar que insectos, ¿no es cierto?, puedan entrar y contaminar los alimentos. Para eso nos sirven, por ejemplo, las mallas mosqueteras o las protecciones que podamos poner a las ventanas para que no entren esos insectos. Puertas que puedan cerrarse de manera automática, por ejemplo, nos ayuda para esas prácticas. Bueno, y la higiene del personal, la capacitación, el control de materias primas, prevención de la contaminación cruzada, como les decía, no contaminar y traspasar bacterias, por ejemplo, de alimentos crudos, alimentos que ya fueron cocidos y ya tuvieron un paso de eliminación de bacterias. ¿Sí? Una forma de ordenar estas buenas prácticas son a través de los procedimientos operacionales estandarizados y procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, que son instrucciones que deben responder qué es lo que se hace, que se limpia, por ejemplo, quién lo hace, cómo se hace, una instrucción clara, cuándo lo hace y dónde lo va a registrar. ¿Sí? Estos POE, ¿no es cierto?, que nos sirven para los procesos que hacemos diariamente, y los POEs, que nos sirven para los procesos de limpieza, de higiene, de control de plagas, por ejemplo, son instrucciones claras que luego hay que monitorear, hay que tomar registros de que efectivamente se hicieron, y luego hay que chequear que se tomaron bien los registros, que las instrucciones están de manera adecuada, ¿cierto? Y esos chequeos pueden ser periódicos o diarios dependiendo de este POE. Y si algo funcionó mal, si algún registro salió malo, si alguna limpieza no se hizo, o si una temperatura no se alcanzó, poder hacer acciones correctivas, acciones para corregir ese problema. Por ejemplo, si la temperatura de cocción no se alcanzó, porque mi equipo falló, porque mi termómetro estaba mal o lo que sea, yo podría separar ese alimento y ver después si vuelvo a hacer una cocción, si no se puede, a lo mejor eliminarlo, porque no podemos asegurar la inocuidad de esos productos. ¿Sí? Estos son POEs que podemos llevar, ¿no es cierto? Un sinnúmero de POEs, no los voy a nombrar, va a quedar en la presentación. Y los POEs que son para la sanitización, control del agua y el hielo, la salud e higiene del personal, muy importante. Prevenir la contaminación cruzada, el etiquetado de los productos químicos, control de plagas, etc. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un programa de limpieza y sanitización que podríamos llevar con instrucciones claras de las áreas que se tienen que limpiar, qué superficies se van a limpiar, cada una, cómo se hace el procedimiento,
qué productos químicos vamos a utilizar, con qué dosis, ¿ya? Cualquier observación que les sirva a los trabajadores para hacerlo día a día, con qué frecuencia lo tienen que hacer y quién va a ser el responsable. ¿Sí? Una instrucción clara, sencilla, que puede seguir cualquier trabajador que está encargado de la limpieza en una industria de alimentos. Y luego realizar un monitoreo, por ejemplo. ¿Sí? Todos los días los equipos que se tienen que limpiar, pisos, paredes, basurero, etc. Y luego firma del que lo hizo y firma de un verificador, de un supervisor que después dice es efectivo que lo hizo de manera adecuada. ¿Sí? Si hubo algún problema acá, si se nos olvidó limpiar algún equipo, por ejemplo, podemos hacer una acción correctiva, volver a limpiar. ¿Sí? Luego hay sistemas mucho más que requieren mucho más trabajo, luego de implementar las buenas prácticas de manufactura, que por ejemplo análisis de peligro y puntos críticos de control, que nos ayudan a identificar aquellos momentos de la producción que son más críticos. Por ejemplo, cuando cocemos los productos. Y enfocarnos ahí y poder chequear y verificar que es efectivo cómo hicimos ese procedimiento. Por ejemplo, alcanzar una temperatura adecuada para eliminar las bacterias. Podría ser. ¿Sí? O refrigerar de manera adecuada para que evitemos que crezcan las bacterias, si es que ese alimento o esa materia prima podría estar contaminada. Sí, en general, en nuestro país hay normativa para esto, pero se le exige a empresas con mayor riesgo o de mayor tamaño. Y eso cada Seremi de Salud en cada región determina y le avisa a la empresa que tiene que cumplir este sistema. En general, para los pequeños productores no es así. Pero uno alentaría que los pequeños productores ocupen ese tipo de enfoque, a lo mejor enfoques más sencillos que este, para poder asegurar que los productos no se contaminen. Para eso también en nuestra página web de Achipia pueden descargar guías que les van a permitir ordenar, entender y ordenar y generar sus propios procedimientos operacionales estandarizados, los POE, los de sanitización también, y si después quieren dar un salto, también hay una guía que les permite entender y poder aplicar este sistema un poquito más complicado, pero que también ayuda a la gestión de la inocuidad todos los días. ¿Sí? Ahí sí vamos dando saltos desde lo más básico, desde las buenas prácticas de manufactura, hacia estos sistemas un poquito más complicados, pero que el día de mañana, si nos vamos creciendo, puede demostrar a nuestros clientes que hacemos las cosas de manera adecuada. Y nuestros clientes podrían exigirnos, por ejemplo, si llegamos a un supermercado, a lo mejor podrían pedirme sistemas como esto. ¿Sí? Y luego, una vez que generamos otros sistemas, también podríamos optar, si damos otro paso más allá, otro paso más arriba, al tema de las certificaciones para productos procesados. Y ahí hay un sinnúmero de certificaciones y ahí depende de lo que yo quiera. No necesariamente tienen que ver con inocuidad, tienen que ver con que los alimentos no estén contaminados. Puede ser para otro tipo de cosas, diferenciaciones por atributos religiosos, artesanales, campesinos, libres de, ¿no es cierto?, libres de transgénicos, bueno, hay un sinnúmero de certificaciones que podríamos optar. Algunas sí nos sirven para demostrar inocuidad de calidad. Una que ahora es muy reconocida por los productores campesinos, es precisamente el sello Manos Campesinas otorgado por el INDAP, que parte de todos los atributos, aparte de ser campesinos, les permite demostrar que cumplen con las normas básicas de inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Y luego, ya otro salto más grande todavía, ya estamos soñando, ¿no es cierto? Nuestra pequeña fábrica de alimentos empieza a crecer, empieza a ser conocida, ya implementamos HACCP, por ejemplo, después hicimos que nos certificara alguien para vender en un supermercado. Imagínense si el día de mañana después exportamos nuestros productos. ¿Sí? Podrían pedirnos otro tipo de certificaciones y también ahí hay un mundo de certificaciones que podríamos cumplir o que nos podrían pedir los clientes. Ahí BRC, que es de Inglaterra, ¿ya?, que también es muy reconocida, SQF, la ISO, ¿ya?, también HACCP que se puede certificar, etc. Son certificaciones que nos ayudan ya el día de mañana si otros clientes mucho más grandes y mucho más en otros mercados nos podrían pedir para que demostrarles que hacemos las maneras de manera adecuada, manejar la inocuidad. Y ya esto, el GFCI, un paraguas de certificaciones que consideran inocuidad también. ¿Sí? Todas estas que están acá, abajo, imagínense la cantidad que podríamos llegar a cumplir, pero eso va a depender siempre del mercado que nos exija. ¿Ya? Lo importante sí, ya sea nos demos estos saltos grandes en la comercialización de productos o nos quedemos en nuestros espacios locales, vendiendo, ¿no es cierto?, en un espacio local,
nuestros productos, ya sean artesanales o cualquier producto que sea, muy importante preocuparse de la inocuidad de los alimentos como requisito básico y ético para proteger la salud de los consumidores. No es algo que uno pueda optar, a diferencia de la calidad que la hablamos al principio. La calidad es algo que uno podría optar, uno podría decir, yo quiero que mis productos sean de mejor calidad o como mi consumidor me lo exige, más grande, más bonito, ¿cierto? Libre de malos olores, etc. No así la inocuidad. ¿Sí? La inocuidad es algo que tiene que estar sí o sí para proteger la salud de los consumidores, porque no podemos entregarle un producto que esté contaminado y que pueda generar daño o incluso, como vimos anteriormente, la muerte en personas con sistemas inmunes deprimidos. ¿Sí? Entonces, o con su sistema inmune bien, pero que puede afectarle de mayor manera una enfermedad de este tipo. Así que invitarlos a trabajar estos temas. Aquí hicimos un repaso desde la producción primaria, desde el cultivo, hasta ya incluso estar vendiendo afuera. No importa, cualquiera de las partes donde estemos, y como vimos este enfoque del campo o del mar a la mesa, es preocuparse de la inocuidad incluso en sus casas. Respetar las temperaturas de refrigeración, cocer los alimentos que tienen que estar cocidos, ¿cierto? Lavarse muy bien las manos. Todos esos temas también en sus casas porque, como lo dije en algún momento, el 80% de las enfermedades que transmiten los alimentos suceden en nuestros propios hogares por nuestro descuido. Entonces también es importante que todos somos responsables de que los alimentos generen un bien, un beneficio, ¿ya? Incluso un placer cuando comemos. A todos nos gusta comer, ¿no es cierto? Pero que no nos vayan a causar este tipo de enfermedades. Eso, muchas gracias. Y preguntas, nos quedan algunos minutitos para preguntas. Preguntas. ¿Quién se atreve? ¿Los chiquillos conocían los temas de inocuidad? ¿Habían escuchado esa palabra antes? ¿No? Nunca la habían escuchado. ¿Ven? Para los análisis microbiológicos, Uh-huh. ¿hay laboratorios específicos o cómo funciona? Sí, en general, los laboratorios privados pueden ayudar, y hay un sinnúmero de laboratorios a lo largo del país que nos pueden ayudar a hacer esos análisis dependiendo de lo que queramos buscar. ¿Sí? Podemos tener análisis microbiológicos para buscar cierto tipo de patógenos y para cumplir con los criterios microbiológicos, por ejemplo, que nos exige el reglamento sanitario. El reglamento sanitario tiene, por tipo de productos, varios criterios microbiológicos que nuestros productos deberían cumplir. ¿Ya? Y eso nos permite ir haciendo un chequeo de que vamos haciendo las cosas bien, y para eso hay laboratorios privados en todo el país. Algunos laboratorios de universidades nos podrían ayudar también a los pequeños productores. ¿Sí? A veces tienen centros, o en algunas regiones hay centros que nos podrían ayudar a hacer esos análisis. ¿Ya? Y también la institucionalidad pública tiene laboratorios que les permite a ellos hacer la fiscalización. Ir a las empresas que tienen resolución, que están enroladas, que están de manera legal, ¿cierto? Van, toman muestras de sus productos y ven si cumplen con lo que exige el reglamento para ver que ese alimento o que no esté contaminado y no vaya a enfermar a la población. Sí, con los criterios que están fijados en el reglamento sanitario. Ahí uno puede ver los criterios que uno debería cumplir. Pero la forma de hacerlo para un productor a veces es costoso, lo sabemos, pero a veces es costoso, pero es tomar muestras o pedir ayuda a un laboratorio para tomar las muestras, ¿no es cierto? Y pagar un laboratorio privado. ¿Sí? Pero lo más importante, si bien es importante lo que está diciendo, lo más importante, diría yo, es los pasos que podamos hacer antes de analizar ese producto. Todas las condiciones de operación que tiene nuestra empresa, nuestra sala procesadora, son súper importantes. Los programas de limpieza, las instrucciones que podamos dar a los trabajadores, la ropa, ¿cierto? Las cofias para cubrir el pelo, las mascarillas. Todas estas instrucciones que hablaba yo de poder hacer las cosas sistemáticamente y día a día para evitar la contaminación de los alimentos son súper importantes. ¿Sí? Diría incluso más que ver ya en el producto si es que está contaminado o no está contaminado. ¿Sí? Pero nos podría servir, y es importante, para cumplir con los criterios que nos exige el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Alguna otra pregunta?
Los chiquillos, pueden ser preguntas muy básicas, ya que no habían escuchado el concepto de inocuidad. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido una enfermedad transmitida por los alimentos? ¿Alguna intoxicación? ¿Se ha enfermado por comer algo alguna vez? ¿Sí? ¿Javiera se enfermó alguna vez? ¿Qué te dio, Javiera? Toxinfección. Mira, por Escherichia coli. ¿Sí? ¿Qué comiste? Un sushi. ¿Ven? Un sushi, un alimento crudo que no había tenido un paso de eliminación de bacterias y que por mala manipulación se puede haber contaminado. La Escherichia coli es una bacteria que tenemos en nuestro intestino, ¿no es cierto?, que por mala higiene de los manipuladores puede haber llegado a ese alimento y enfermó a la Javiera. ¿Alguien, algún caso? ¿Perdón? Urticaria, por alergia alimentaria, ¿puede ser? ¿Ven? Las alergias alimentarias también son importantes. ¿Sí? Las alergias alimentarias son causadas por proteínas de algunos alimentos. En nuestro reglamento hay 8 alérgenos que deben ser declarados en las etiquetas. Y probablemente, yo no sé a qué tienes alergia tú, ¿sabes a qué tienes alergia? ¿Todavía no? Están investigando. Pero uno podría tener una alergia a alguna proteína de algún alimento, ¿cierto? Y eso es súper importante informarlo en las etiquetas para que la población que es alérgica no escoja esos productos y evite enfermarse. La alergia es tan importante que, por ejemplo, en Estados Unidos genera el 30% de los retiros de productos del mercado por mal etiquetado, porque las empresas etiquetan mal los productos. ¿Por qué es tan importante? Porque las sensibilidades son tan pequeñas que probablemente a lo mejor a ti te genera urticaria, pero a otra persona puede incluso generarle un choque anafiláctico y llevarlo a la muerte. ¿Sí? Y las sensibilidades son muy distintas entre las personas. Por eso hay que prevenir y se les exige a las empresas que puedan informar adecuadamente si sus productos contienen algún tipo de alérgeno. ¿Sí? Eso, no sé si tengo tiempo para más preguntas, parece que no. Bien, espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por escucharme y cualquier cosa estoy a su disposición.